Las 8 horas con 11 minutos. Damos la bienvenida al abogado Carlos Castro. Él es miembro del Frente de Defensa de la SUAY, miembro también del Cabildo por el Agua. Vamos a tratar de diversos temas, abogado Castro, que finalmente nos llevarán, confluirán hacia la situación nacional que en su aspecto más delicado tiene iniciativas para terminar con el gobierno de Guillermo Lasso. Empecemos por la situación del Austro, la situación vial, que será motivo de una asamblea provincial, no aquella asamblea que está dentro de posibilidades jurídicas de realizarse, promovidas por el Consejo Provincial de la SUAY. Se trata de una asamblea provincial convocada, en este caso, por los sectores productivos de la provincia de la SUAY. Le escuchamos. Buenos días, Gustavo. Gracias por esta entrevista. Efectivamente, el día de mañana está convocada una asamblea ciudadana a la que entiendo concurrirán diferentes sectores interesados, no solamente en el tema de la vialidad de la provincia y específicamente del Cantón Cuenca, sino en general interesados por el trato injusto que tiene el poder central frente a la ciudad y la provincia. Espero que en esa asamblea, además de los diagnósticos que se realicen, sobre todo se ponga énfasis en las medidas concretas y prácticas para presionar por la atención del Ejecutivo respecto de la vialidad cantonal y provincial. Y de ser posible se establezca una instancia, alguna mesa permanente, algún espacio permanente para dialogar, discutir los problemas e ir haciendo una veeduría y contraloría social de cómo avancen las medidas que se planteen a fin de exigir una mejor atención del gobierno para este problema álgido y resuelto para la provincia y nuestro cantón año tras año. Entonces, despierta mucha expectativa la asamblea. Allí estaremos presentes para dar nuestro aporte, tanto individual como desde el Foro Autónomo de Defensa de la SUAY y otras entidades que estarán presentes. Realmente la paciencia se agota ya en la provincia de la SUAY y es necesario este tipo de manifestaciones que vengan no solamente de los sectores productivos, de los diversos sectores ciudadanos. Sí, efectivamente, esperemos que haya la unidad. Aquí no puede haber ninguna bandería ideológica, política, tan solo el interés ciudadano, sano, cívico, de velar por los intereses de nuestro territorio y que todos coincidamos, ¿no? Al margen de cualquier posición política ideológica. No es un tema de oposición al gobierno o cosa por el estilo, simplemente es un tema que tiene que ver con pedir justicia para Cuenca y el Azuay. Y allí deberá realmente también discutirse, porque no puede ser un tema aislado, como el tema de la vialidad solamente es parte del abandono total, la distribución injusta del presupuesto para el Azuay y el Cantón Cuenca, y deberá tratarse en el marco de lo que es la necesaria descentralización que se exige y que se ha venido postergando. Y quizá inclusive más avanzada la situación podría discutirse alguna medida mucho más radical para que, si en caso que se desatienda por parte del gobierno esta reclamación justa, se pueda asumir por parte de toda la ciudadanía de la provincia y del Cantón Cuenca. Pasemos a otro de los temas críticos para esta provincia, el tema de la minería. Iniciábamos la semana pasada nuestro trabajo informativo el miércoles de ceniza, dando a conocer un informe que trascendió, un informe a sus accionistas, dado por la minera internacional Dundee Precious Metals. Allí hablaba de que estaba ralentizando su proyecto en Loma Larga a la espera de que se firme un acuerdo de protección por parte del gobierno nacional y también de que logren finalmente la licencia ambiental. Había otros detalles que daba Dundee Precious Metals, pero esto da cuenta de que existe y persiste esta política del gobierno nacional de apoyar a la gran minería, en muchos casos dejando de lado manifestaciones sumamente importantes como la consulta de Cuenca. Y la conflictividad social va aumentando. Hoy dábamos a conocer la versión de Verónica Durán, una joven cuencana, quien habla sobre la conflictividad que se está dando
en Fierro Urco, en donde se han quemado 3 vehículos de activistas por parte, según su relato, de miembros de la compañía minera que está trabajando en ese sector. Directamente acusa a empleados de la minera Guayacán Gold de estos incidentes y dice: cuando esto pasa, no hay reacciones del gobierno, pero si se tratara de lo contrario, de acciones promovidas por los activistas, posiblemente habría hasta encarcelamientos. En todo caso, lo cierto es que la conflictividad social sigue incrementándose. Estas políticas del gobierno de dar resguardo policial y militar, incluso a empresas que no han cumplido con el debido proceso para explotaciones, está generando mucha tensión en el país. En este caso, en una zona cercana, en la provincia de Loja, con la minera Guayacán Gold, en el páramo Fierro Urco, en donde se originan 4 cuencas hidrográficas. Efectivamente, Gustavo, es curioso e impresiona cómo el gobierno nacional, en vez de rectificar en su gestión gubernamental, continúa en su misma conducta política, agudizando la conflictividad social y también política en nuestro país. Es como si avanza todos los días en una especie de harakiri, en un suicidio político. No rectifica, el gobierno vive una suerte de nube, como he dicho en algún editorial, en este caso ya no una nube rosada, sino una nube parda, que no le permite ver la realidad nacional, o en su caso se empecina el gobierno por seguir obstinadamente en sus mismas políticas, y en este caso, imagínese usted, el gobierno en pleno ambiente conflictivo del país echa más leña al fuego al resolver que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas acompañen a una incursión a una empresa minera al páramo de Fierro Urco, donde efectivamente, como usted señala, tiene una riqueza hídrica muy grande. Allí también es una especie de fábrica de aguas para las provincias de Loja y del Oro, y se originan allí 4 sistemas hídricos. Es como comparar Fierro Urco con el Cajas o lo que acontece, ¿no es cierto?, en el páramo de Quimsacocha. Y mire usted cómo el gobierno, sin reparar inclusive en el momento político del país, en el momento social, más bien envía a la fuerza pública, no solamente a la policía, sino a las Fuerzas Armadas, acompañando a una incursión brutal, con un saldo trágico realmente de perjuicio a los indígenas y campesinos del lugar, a las comunidades. Y claro que contó con un rechazo formidable no solo de la comunidad de Gualel y de Saraguro, sino con una solidaridad inmensa a nivel nacional. Es un gobierno ciego, sordo, mudo ante el clamor popular, que prefiere resguardar los intereses de una transnacional antes de resguardar los intereses hídricos y ambientales estratégicos, en este caso de las provincias de Loja y el Oro. Ese es el carácter del gobierno, un gobierno necio, obstinado, que obedece a círculos estrechos del poder, a ese sector oligárquico, bancario, financiero, sectores extractivistas de las transnacionales mineras, a círculos poderosos de este país, un gobierno de élites que se despreocupa de lo que acontece a nivel del pueblo. Y luego después habla de conspiración, cuando hay una especie de autoconspiración del propio gobierno. No sé qué pretende el gobierno, quizá ir a una salida más autoritaria de corte fascista en este país, o qué pretenda. Pero la verdad es que esto genera mayor conflictividad, que ya se ha expresado en los últimos días en nuestro país de forma cada vez más aguda, y ahora inclusive con el tema de las nuevas denuncias de la intromisión del narcotráfico en el financiamiento de la campaña electoral presidencial. Acabamos de tener un diálogo hace pocos minutos con el abogado Rafael Lucero. Él es dirigente de larga data de Pachacutic en el norte del país. Era coordinador en la asamblea de Pachacutic, que salió tras haberse conocido
un diálogo que lo había mantenido oculto con el expresidente de la República, Rafael Correa, en México. Con Rafael Lucero tratábamos de dilucidar qué es lo que está pasando dentro de Pachacuti, qué posibilidades de apoyo o no hay a esta iniciativa desde la Asamblea Nacional de destituir al presidente Lasso. También le hemos preguntado sobre su apoyo o no a las iniciativas de Leonidas Issa. Rafael Lucero ha señalado muy clara y tajantemente no a una destitución del presidente de la República a través de cualquiera de los mecanismos sobre los que se especula. También ha dicho no a un paro nacional. Él refleja su posición personal, pero también de una parte importante de Pachacuti. Pero ha dicho algo adicional, sí, a la necesidad imperiosa de que haga un giro el gobierno en su administración del país, so pena de que todo lo que se está proponiendo eventualmente vuelva a la palestra pública con el apoyo ya de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? ¿Qué giro debería tomar el gobierno? Bueno, eso es lo que se le ha pedido al gobierno, ¿no? Rectificaciones. Y hasta ahora usted no encuentra una sola medida del gobierno nacional para rectificar en su política económica, social y ambiental. Por el contrario, los últimos acontecimientos desmienten esta situación que invocó el presidente luego de los resultados electorales del 5 de febrero del 2023, cuando señaló que frente a esos resultados electorales y especialmente de la consulta popular, habría que escuchar al pueblo, obedecer la voz del pueblo. Pero hasta el momento el presidente no rectifica y se agudiza, por lo tanto, el panorama político nacional. Frente a esta situación, en la relación del oficialismo y la oposición, del gobierno y la oposición, pienso de que en esa relación está ausente las demandas ciudadanas y populares. Fíjese, si usted le escucha al presidente de la República y le escucha a los asambleístas, usted no ve ahí formular preocupaciones y un programa mínimo que pueda dar salida a las demandas ciudadanas principales y más sentidas de este país, tales como el hecho de que el gobierno se comprometa a no realizar explotación minera en fuentes de agua, páramos y ecosistemas frágiles, se comprometa a calmar el país, su preocupación por el tema de que no se privatice el IES y se pague la deuda estatal al IES. No hemos escuchado planteamientos relacionados con la necesidad que efectivamente sea un esfuerzo por bajar las tasas de interés a fin de que la banca efectivamente pueda auxiliar en la reconversión económica del país. No hemos escuchado, ¿no es cierto?, preocupación en torno a mejorar el presupuesto para la educación, la salud pública, especialmente lo que es la educación de la niñez. No hemos escuchado que esté en la mesa de las preocupaciones nacionales el asunto de la recuperación de la agricultura a partir de la producción de los campesinos pequeños y medianos propietarios. Se da las espaldas de uno y otro lado a la necesidad de que se pueda contar con un verdadero código de soberanía alimentaria, y resulta que los mismos acuerdos que llegó el gobierno nacional y las centrales indígenas campesinas de la CONAIE, FENOCIN y la otra central tengan que ser justamente implementados para poder calmar al país. Usted puede darse cuenta que en este juego de la oposición y el gobierno, ninguno de los sectores del Ejecutivo y del Ejecutivo pone sobre el tapete de la mesa una posibilidad de la salida política corresponsable, como es dar atención a estas necesidades reiteradas y demandadas por la ciudadanía. ¿A dónde quieren ir? De parte a parte. ¿A dónde quieren ir el Ejecutivo con sus provocaciones, su falta de reivindicación, a pesar de su soledad, su aislamiento político? ¿A dónde quiere ir el Ejecutivo? ¿Qué quiere provocar? Y a su vez, ¿a dónde quiere ir la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el objetivo político? Porque uno esperaría que frente a los resultados electorales y especialmente la consulta popular, pues todo el mundo diga, discutamos la situación del pueblo ecuatoriano,
cuáles son los problemas y las soluciones emergentes hoy para el país, pero usted no encuentra aquello. Está ausente los intereses populares en esta contradicción entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el gobierno versus fundamentalmente la alianza social cristiana correísta. Entonces, aquí lo que cabe es que realmente los diferentes sectores ciudadanos planteen la necesidad que, como fórmula de salida a la situación de crisis del país, se ponga en debate, se ponga en la mesa de discusión el tema de la solución a los grandes problemas del pueblo y de la nación. Eso es lo que se debería pretender, porque lo otro, Gustavo, ¿a dónde nos encaminamos? A ver, si vamos al tema del juicio político, pues yo acabo de leer muy rápidamente algunos aspectos de ese informe largo de la Comisión de la Asamblea Nacional que recomienda el juicio político. Y veo, por ejemplo, con preocupación de que se plantee el tema de como una de las causales para el enjuiciamiento la supuesta conducta enmarcada en el artículo 353, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, uno de los numerales de ese artículo que habla sobre los casos en que se tipifica la traición a la patria. Y el numeral 7 habla de que sería, ¿no es cierto?, la conducta tipificada, no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Es decir, nosotros tenemos que se quiere enjuiciar al presidente de la República por una causal artificiosa, por lo menos en este punto, desde el aspecto técnico-jurídico, no existe fundamento para el juicio político al presidente de la República por el tema de la traición a la patria, o concretamente por el delito, la conducta establecida en el artículo 353, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal. Esa es una barbaridad jurídica. El otro tema, sobre el numeral 2 de la Constitución, relacionada con el cometimiento de delitos contra la administración pública, más concretamente los delitos de cohecho, concusión, peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión. Es realmente muy discutible. Es absolutamente discutible este tema. Si realmente hubo omisión del presidente de la República respecto de estas infracciones penales de cohecho, concusión, peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión. Si nosotros tenemos efectivamente también una corresponsabilidad de la propia justicia, que incluye, ¿no es cierto?, a la propia Fiscalía General del Estado, o la justicia a la que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han acechado en su independencia y que no le ha permitido caminar por las presiones políticas. ¡Qué barbaridad! Abogado Castro, teniendo en la mira este tema de las imprescindibles rectificaciones que tiene que dar el gobierno, sin pretender desviar este tema de la atención, quisiera preguntarle, esto en honor al corto tiempo que tenemos tras la revisión objetiva que ha hecho usted, por lo menos de algunos aspectos de ese más de 221 páginas del informe, la motivación escrita en este informe de la Comisión de la Asamblea, que está justamente en estos momentos siendo tratada y será aprobada sin duda, ¿pasará en su criterio el filtro de la Corte Constitucional, que tiene que, según el artículo 129 de la Constitución, que dar un dictamen de admisibilidad para esa posibilidad de que se lleve a juicio político al presidente Lasso? Mire, Gustavo, difícilmente podrá pasar la admisibilidad en la Corte Constitucional. Claro que aquí no hay que confundir el hecho de que no se trata de probar de que el presidente de la República ha cometido estas infracciones en el ámbito penal, sino en cuanto a su responsabilidad política. Pero la Corte Constitucional y toda la ciudadanía no es ajena
a que un gran problema de la justicia ecuatoriana en cuanto a perseguir estos delitos, justamente en ese tema hay corresponsabilidad, porque todos los días se atenta a la independencia de la función judicial por parte de poderes fácticos e, insisto, del propio Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y ahí entonces la Corte Constitucional tendrá que valorar profundamente en qué consiste esa comisión por omisión, esa responsabilidad política de omisión frente a estos temas de cohecho, concusión y peculado. Pero además, Gustavo, el tema del delito contra la seguridad pública por la supuesta omisión de no advertir la presencia del tema de la intromisión de narcotráfico en el Estado, mire usted que ese tema rebasa la situación actual, porque el narcotráfico ha penetrado en las estructuras del Estado desde hace algún tiempo. Y usted compartirá mi sensación, no sé si tenga usted la misma percepción de que el narcotráfico está atrás de algunos sectores políticos del país, ha estado detrás de algunas candidaturas del país. Allí habría que realmente, más que un juicio político, amerita una investigación seria, un baño de verdad de este país, para establecer el grado de penetración del narcotráfico en la estructura del Estado, en sus instituciones fundamentales y en el sistema político de la sociedad, en partidos y movimientos, o por lo menos en ciertos personajes, candidaturas, etcétera. Y por lo tanto, este tema rebasa el asunto de que usted pueda inculpar o señalar con un dedo en tal o cual sentido. Porque me parece que la intromisión mafiosa ha contaminado en general el sistema político del país, y eso es gravísimo. De forma que, más allá de los temas del juicio político, existen realidades que hay que atender. E insisto, Gustavo, cualquier salida constitucional democrática a la crisis, primero tiene que contemplar la solución de los grandes problemas nacionales. Indudablemente. Que ahí tiene que corresponsabilizarse todos los sectores políticos y todas las funciones del Estado. Indudablemente, doctor Castro. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del abogado Carlos Castro. Él es miembro del Frente de Defensa de la SUAY y miembro del Cabildo por el Agua. Son las 8 horas.